Vamos a hablar sobre corrientes diadinámicas. Nuestro equipo está conformado por Jessica Jiménez, Jesús Rodríguez y Jennifer Maldonado. Las corrientes diadinámicas fueron difundidas por Pierre Bernard en 1945 debido a su efecto analgésico. Estas tienen una forma sinusoidal y tienen un valor total de 10 milisegundos de duración en sus impulsos. Pueden tener o no interrupciones en la emisión y pueden estar o no moduladas. Hay varias corrientes dinámicas, entre las que están las difásicas fijas, monofásicas fijas, moduladas en largos periodos, en cortos periodos y ritmo sincopado. La corriente difásica fija es una corriente continua con una frecuencia de 100 Hz por segundo y tiene impulsos de 10 milisegundos sin pausa entre uno y otro. La corriente monofásica fija es de impulsos sinusoidales de 10 milisegundos. Cuenta con pausas de 10 milisegundos y una frecuencia de 50 Hz. Esta está rectificada en un solo sentido. De estas dos principales nacen las demás corrientes. Por ejemplo, la modulada en largos periodos, que es el resultado de combinar una corriente monofásica fija y otra difásica fija, pero con una alternancia de largos periodos, normalmente suele ser de 6 segundos entre uno y otro. Esta secuencia es de forma modulada y tiene un efecto más duradero y potente que con la difásica fija normal. La corriente de cortos periodos es modulada en periodos breves de 1 segundo de duración. De forma alterna y sin pausas, combina emisión de impulsos de corriente monofásica fija y difásica fija. De manera general, las corrientes diadinámicas están indicadas para las neuralgias, las contusiones, los esguinces, artralgias, mialgias, herpes zóster, síndrome del túnel carpiano, ciatalgia, síndromes compartimentales, distrofia simpática refleja de Sudeck y tratamiento del edema traumático. Y están contraindicadas en presencia de fiebre, caquexia, neoplasias, tuberculosis, cuando la paciente presenta embarazo en caso de las mujeres y con personas que cuentan con marcapasos o implantes metálicos. Ahora hablemos sobre las indicaciones para cada una de estas corrientes. Para las corrientes difásica fija, está indicado para patologías agudas, alteraciones espasmódicas circulatorias de origen simpático, para acrocianosis, disfunciones neurovegetativas, atrofias por inmovilización y potenciación muscular. Para las corrientes moduladas de cortos periodos está indicado para atonías musculares, trastornos del trofismo, celulitis, patología muscular tendinosa o ligamentosa con dolor crónico, estímulo de la reabsorción de edemas o líquido. Cuando se aplica estas corrientes, tras unos minutos de tratamiento aparece la analgesia. Las sensaciones que esperamos encontrar en estas corrientes son la alternancia rápida entre las fases de corrientes difásica fija y monofásica fija. Están contraindicados para las algias abdominales por cronaxia elevada. En las corrientes moduladas de largos periodos, los cambios periódicos de modalidad e intensidad retrasan la aparición del fenómeno de acomodación y se puede lograr efectos más prolongados. Están indicadas para la reabsorción de edemas y equimosis por actividad de la circulación de retorno, gracias al efecto de la bomba muscular dado por las fases de contracción del músculo. También actúan como un antiinflamatorio inespecífico por la movilización iónica en traumatismos recientes o tendinitis. Su indicación más general son las algias y procesos traumáticos agudos y subagudos. Para las corrientes monofásicas fijas está indicado en zonas hipovascularizadas, dolores no espasmódicos, acción tonificante sobre el tejido conjuntivo y los músculos. Y por último, para el ritmo sincopado está indicado para las atonías musculares, trastornos del trofismo, celulitis, patología muscular ligamentosa con dolor crónico. Los efectos de las corrientes diadinámicas son generalmente analgésicos y dinamogénicos.
Se pueden distinguir por algunas cosas, por ejemplo, los efectos de la difásica fija. En el efecto analgésico que tiene es de corta duración, aproximadamente de 1 a 3 horas. Y en la corriente de largos periodos, el efecto analgésico es mayor a esta. Pero en la corriente de cortos periodos, el efecto analgésico es mucho mayor a la de largos periodos. En la corriente difásica fija, también tiene un efecto sedante sobre el sistema simpático, puede causar eritemas y es espasmolítico. La monofásica fija también, aparte de analgésico, estimula la circulación y provoca una contracción muscular si se aplican valores más elevados. Tiene también un efecto tonificante y dinamogenia. La corriente de cortos periodos, como ya había dicho, es más analgésica que la de largos periodos. También estimula la circulación y metabolismo. Esta ayuda a movilizar acúmulos de líquido, por ejemplo, edemas, y también favorece un proceso de absorción. La de largos periodos tiene un efecto espasmódico más duradero que la difásica fija. Y por último, la de ritmo sincopado también tiene un efecto dinamogénico y puede causar contracciones musculares. En la corriente monofásica fija se tendrá la sensación de vibración al aumento de la intensidad de contracciones. En la corriente difásica fija habrá una sensación de prurito débil o sensación de cosquilleo que después irá disminuyendo hasta ser imperceptible. En la corriente modulada de cortos periodos la sensación será de cosquilleo y contracción muscular, no de dolor o espasmo muscular. Y en las corrientes moduladas de largos periodos las sensaciones percibidas al aumentar la intensidad serán el umbral de sensibilidad, umbral de excitación y umbral de dolor. Bueno, para completar la información, nosotros encontramos este artículo llamado Effectiveness of Dynamic Current and MENS in Health Pain, a Randomized Clinical Trial, el cual tiene como objetivo comparar las corrientes diadinámicas y los MENS, que son microelectroneuroestimulaciones en el dolor del talón, en el cual 30 sujetos con dolor de talón fueron reclutados en el estudio según algunos criterios, los cuales incluían que fueran entre 18 y 45 años, que quisieran participar obviamente en el estudio, que tuvieran dolor crónico de al menos 3 meses sin evidencia de algún trauma, que tuvieran un grado de calificación del dolor al menos de 3, del 0 al 10, en una escala de EVA, que es la escala visual analógica. Los sujetos fueron excluidos si tenían alguna evidencia de algún traumatismo, pérdida de la sensación plantar del pie, alguna ulceración cutánea, infección o herida en el talón o alrededores, tumores benignos y malignos o cualquier daño neurológico. Los sujetos fueron asignados al azar en 2 grupos. En el grupo A se les aplicó las corrientes diadinámicas, ultrasonido, estiramiento y ejercicios. Y en el grupo B se les aplicó los MENS y de igual forma ultrasonido, estiramiento y ejercicios. Para los 2 grupos el ultrasonido fue utilizado a una intensidad de 1 watt sobre centímetro al cuadrado, una frecuencia de 100 a 200 y una duración de 1 MHz continuo durante 5 minutos. El ejercicio de baja intensidad fue dado como tratamiento convencional para los 2 grupos, que incluían movimiento de los dedos de los pies, caminar sobre los dedos de los pies y fortalecimiento muscular, seguido de ejercicios de estiramiento, que era estiramiento general de la pantorrilla, estiramiento de la planta del pie y estiramiento con pelota. Se utilizaron corrientes diadinámicas con un aumento en intensidad gradualmente hasta una vibración definida o hasta generar una sensación de picazón. La frecuencia fue una sesión diaria de 15 minutos aproximadamente por 7 sesiones. Y se utilizó los MENS con un aumento de intensidad gradualmente hasta que se generara una sensación de picazón de igual manera, con una frecuencia de 1 microamperio durante 15 minutos por 7 sesiones también. Y los resultados se midieron por varias escalas. La primera fue la escala de EVA para medir el dolor, que va del 0
al 10, donde 0 significa sin dolor y 10 significa el máximo dolor. También se utilizó la Pain Disability Index, que es el índice de discapacidad por dolor, que marca cuánto el dolor impide que las personas hagan lo que normalmente harían, o de hacerlo también como lo harían normalmente. Esta escala tiene 7 categorías de actividad humana, una puntuación de 0, que significa que no hay discapacidad, y una puntuación de 10, que significa que todas las actividades en las que normalmente uno se involucra no las puede realizar debido al dolor. Y una escala más, que es la Foot Disability Index, que es el índice de discapacidad del pie, que es muy parecida a la anterior, solo que consta de 12 secciones. Y bueno, después de que fueron arrojados los resultados y después de su posterior evaluación, se llegó a la conclusión que las corrientes diadinámicas son eficaces en la reducción del dolor, más que los MENS, y por lo tanto mejoran la capacidad funcional en sujetos con dolor del talón.